Tito, capítulo 1, del 1 al 4. Primero voy a leeros una pequeña introducción para que sepamos de qué va esta cartita, ¿verdad? Dice, la carta de Tito se asemeja bastante a las dos cartas de Pablo a Timoteo y se escribió en gran parte con el mismo propósito: animar y fortalecer a un pastor joven a quien había discipulado y en quien tenía una gran confianza y por quien sentía un amor profundo como padre espiritual. Estaba pasando la batuta en una carrera de relevos, por así decirlo, a aquellos pastores. Aquellos pastores jóvenes que estaban ejerciendo el ministerio en situaciones difíciles. Timoteo en la iglesia de Efesio y Tito en las múltiples iglesias que había en la isla de Creta. Ambos hombres habían sido preparados con gran esmero por este gran apóstol. Ambos tenían los dones y el poder del Espíritu Santo y ambos habían demostrado su dedicación inquebrantable a Pablo y a la obra del Señor. Ambos hombres también enfrentaban una oposición formidable, tanto desde afuera como desde el interior de la iglesia misma. Esta carta tenía el propósito de instruir a Tito, instruir a los demás ancianos en Creta que ministraban bajo su liderazgo e instruir a los miembros en las diversas congregaciones. También sirvió para respaldar el liderazgo de Tito con la autoridad apostólica de Pablo. Más o menos de la línea, ¿verdad?, que hemos estado viendo de Timoteo, sino que más cortita y solo una. Y dice así la palabra de Dios en Tito 1, del 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y en el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la comunión, fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Esta es la presentación, ¿verdad?, de la carta, y ahí él mismo se presenta como que es el autor de la carta, no hay problema, no hay duda, ¿verdad? Dice, la primera característica es la de compromiso con el dominio de Dios. Por encima de todo, el apóstol se veía a sí mismo con un hombre que estaba por completo bajo la autoridad divina, como lo expresa la frase siervo de Dios. Puesto que Pablo se refiere a sí mismo como un siervo de Dios, solo en este lugar, ya que todas las demás veces se refiere a sí mismo como siervo de Cristo, es posible que se haya propuesto ponerse al lado de los hombres de Dios del Antiguo Testamento, debido a que muchos de los maestros falsos en la iglesia de Creta eran judaizantes, los de la circuncisión. Puede ser que Pablo deseara afirmar su autoridad como el siervo de Jehová, el nombre del pacto del Dios de Israel. A causa de la devoción de Pablo al dominio de Dios, él tenía un compromiso incuestionable con la misión de Dios. Es la misma misión que obliga a todos, predicador y maestro, y en sentido más general a todo líder en la iglesia e incluso a todo creyente. Como se ve en este texto, esa misión incluye evangelización, edificación y ánimo. Pablo reconoció en primer lugar su responsabilidad de ayudar a llevar a los elegidos por Dios, aquellos que son escogidos de Dios, a la fe salvadora en Jesucristo. Pablo fue llamado como un siervo y apóstol con la comisión divina de proclamar el mensaje del Evangelio, a fin de que los elegidos pudieran ser llevados por el Espíritu Santo a la fe que se requiere para activar, por así decirlo, la elección hecha de Dios. La segunda responsabilidad de Pablo en el cumplimiento de su compromiso con la misión de Dios era edificar a aquellos que creían, enseñándoles todo el consejo de la palabra de Dios para que pudieran ser santificados por el conocimiento de la verdad. El líder y mensajero de Cristo, que es espiritual y se conforma a la verdad, está dedicado a proclamar la palabra, la cual, por obra del Espíritu, edifica al creyente
y le capacita para vivir de manera piadosa. La tercera responsabilidad de Pablo en el cumplimiento de su compromiso con la misión de Dios era llevar ánimo y consuelo bíblicos a los creyentes, con base en su esperanza, con garantía divina de vida eterna, la certeza de que un día los creyentes serán glorificados y perfeccionados por entero conforme a la justicia de Cristo mismo. El entendimiento del dominio y la misión soberanos de Dios proviene de manera exclusiva de las Escrituras. Sabemos acerca de su pueblo escogido, de su requisito de fe para la salvación, del conocimiento de la verdad que conduce a la piedad y de la esperanza de la vida eterna tan solo a través de su revelación dada por gracia. Además, conocemos ciertas realidades profundas con relación al plan eterno de redención de los pecadores, gracias a que Dios inspiró a hombres para poner por escrito el contenido de sus realidades. Un cuarto principio básico en la vida y el ministerio de Pablo era su compromiso con los medios propios de Dios para cumplimiento del ministerio a que fue llamado. La predicación de su palabra completa e inerrante. Un quinto principio fundamental en la vida de Pablo, que está ilustrado aquí, fue su compromiso con el pueblo de Dios. El apóstol se había dedicado con lealtad a personas como Tito, su verdadero hijo en la común fe. Empleó palabras casi idénticas para referirse a Timoteo. La expresión en la común fe puede interpretarse de forma subjetiva u objetiva. En sentido subjetivo hace referencia a la fe salvadora que Tito tenía en común con Pablo y con todos los demás creyentes. En sentido objetivo haría referencia a las verdaderas verdades de la fe cristiana que Tito tenía en común con el apóstol y todos los demás creyentes que permanecen en sana doctrina. Gracias es el don maravilloso de Dios que trae salvación por su misericordia, y paz es la bendición maravillosa que Él concede a quienes salva en su gracia. Por esa razón, la frase gracia, misericordia y paz, o su versión abreviada gracia y paz, se convirtió en un saludo común entre los primeros cristianos, una práctica que tal vez fue iniciada por Pablo mismo. A este saludo el apóstol añadió: de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Un credo sencillo pero profundo que da testimonio sobre la fuente de gracia, misericordia y paz para el creyente. El apóstol acaba de hablar de Dios nuestro Salvador en el versículo anterior y ahora al final de la misma frase habla del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Aunque Dios se convierte en el Padre Celestial de todos aquellos que depositan su fe en Jesucristo, Pablo se concentra aquí en la relación única del Padre con su Hijo unigénito. Juan 3:16. Y en la verdad mencionada antes de que el Padre y el Hijo, Jesucristo, están unidos de forma inseparable en la obra de salvación. Bueno, una introducción, ¿verdad?, que caracteriza las cartas de Pablo. Esta carta, ¿verdad?, que ahora nosotros tenemos como autoridad del Espíritu Santo, tuvo que llegar por primera vez a manos de Timoteo, a manos de Tito, a manos de Tito, y necesitaba, digamos, esta carta, ¿para qué? Para la autoridad de Pablo, porque él estaba pasando un tiempo, un pastor joven, en un lugar con personas, ¿verdad?, que no eran falsos maestros, que querían, los judaizantes, que querían de alguna forma meter toda la doctrina de los judíos, del Antiguo Testamento, mezclar el odre viejo con el odre nuevo, o el vino viejo, echar el vino viejo en odres nuevos. Vamos a hablar hoy de eso. Entonces, necesitaba la autoridad. Entonces, ¿cómo se marca esta autoridad? No valía con que Tito dijera, es que yo he aprendido de Pablo. No, él al escribirle esta carta, él ya
está colocando su autoridad, y por esto la introducción de Pablo, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. No es uno cualquiera, no es uno impuesto, no, él está diciendo, mi autoridad viene porque soy apóstol de Jesucristo. Claro que había conflicto en aquella época, y aún en esta lo hay, ¿eh? Hay personas que están en contra de los escritos de Pablo, no le consideran apóstol, le consideran ahí algo aparte. Lo que sucedía, ¿verdad? En aquella época, que decían, no, él no ha vivido, él no ha caminado, él no ha estado con los apóstoles, y entonces él tuvo que defender más de una vez, ¿verdad? Con los tesalonicenses y con los corintios, vemos que defiende ese apostolado diciendo, mira, yo tengo tanta revelación como los otros 12 que estuvieron, o los 11, porque uno la palmó, ¿no? Entonces, como los otros 11. Y en algunas cartas, Pedro, ¿verdad?, hace mención, como diciendo, no, él tiene autoridad y él tiene escrito, todo eso escrito es por este conflicto. Pero bueno, él escribe y dice, mira, esta es mi autoridad. Tito, te estoy escribiendo no como Pablo, te estoy escribiendo como apóstol. Ahora, ser apóstol no es ser algo especial. No es que yo sea especial porque sea apóstol o porque sea pastor o porque sea evangelista o porque sea el ministro de la escuela dominical. No, no hay nada especial en nosotros como tal. La característica que ya hemos visto en algunas ocasiones se distingue de un ministro correcto es su humildad. Lo que él tiene, lo que él provee, con lo que él está trabajando y ejerciendo el ministerio, no viene de él, de su sabiduría y de su tesón y de su conocimiento y de su esfuerzo, viene del don del Espíritu Santo. Nada más ser alcanzado por Cristo, ¿verdad? Nada más traer el paquete de la gracia, ese paquete de la gracia ahora reparte. Por eso no tenemos plenitud en el Espíritu Santo, porque no somos como Jesucristo. Bueno, podemos decir como los apóstoles, que vemos que también ellos tenían ministerialmente, si no todos, casi todos los dones. No, Dios reparte conociéndonos, dependiendo de la forma en la que nos ha hecho, porque somos hechura suya, ¿verdad? Nos da esos dones. Es decir, Pablo no era, qué grande era Pablo, es apóstol. No, qué grande es el Espíritu Santo que utilizó a Pablo, ¿verdad?, para hacer de Pablo un apóstol. Todo lo que tenía Pablo. Nadie puede estar halagando y echándole flores a Pablo porque no le gustaría, ¿eh? A mí no me gusta que me echen flores. Si me echan flores a mí, dudo. Digo, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está queriendo? ¿Qué quiere mi corazón, verdad? Y me molesta porque se pone contento, y cuando se pone este contento, malo. Cuando se pone contento por orgullo, ¿verdad? Cuando se pone contento por Dios y por las cosas de Dios, y porque veo, ¿verdad?, que a través de mí Él se glorifica y se exalta, entonces ese es el gozo verdadero, ¿verdad?, que Él pone, el gozo que es parte de ese Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, la autoridad de Pablo transmitida a Tito es la autoridad plena de Jesucristo. Claro, esto los que no están en Cristo y los que están en contra de Cristo y los que están ahí siguiendo otras doctrinas raras y cosas, no hacen ni caso. Por aquí les entra y por aquí les sale. Esto es simplemente, bueno, es un relleno que hizo Pablo en la carta para Tito. Pero hay grandes cosas. Dice, apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios en el conocimiento de la verdad. Cuando habla de escogidos, está escogiendo, esto es duro, y hay muchos que no quieren, que no lo entienden porque quieren entender otra cosa, antes de la fundación del mundo.
No es algo que, a ver, voy a buscar, a ver, uy, este tiene buena pinta. Bueno, aunque me está siguiendo y me persigue, pero, ay, es un buen líder, le voy a... No, no, él estaba antes de la fundación del mundo. Y por eso quizás a lo mejor la luz o la estrella, o yo no sé si Satanás entiende o no entiende quién está ahí, quién era tan, bueno, este digo, a este le voy a poner más arriba de los de arriba, va a pertenecer al Sanedrín, va a ser enseñado por el mejor de los mejores maestros rabínicos, y él andaba ahí como un gran líder, ¿no? No aparece otro, ¿verdad? Líder que persiguiera a la iglesia nada más que él, por ahí. Luego sí aparecen muchos que le persiguen a él. Él estaba como tú y como yo, ¿verdad? Todos los que estamos en Cristo estábamos predestinados. No te pongas ahora a pensar ni a preguntar ni a... Y entonces los que no, es que los ha predestinado para condenación, porque eso no lo dice la Biblia. ¿Ven? No lo dice la Biblia. Tú estás en Cristo porque has permitido que Cristo te salve. Esto es lo único que has hecho. Permitir que Él te salve. Si podemos decir, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues no hacer. ¿Y qué es lo que no hemos hecho? El no creer, el rechazar. Eso sería una obra que te impediría que Cristo te salvara. Cristo salva por gracia, pero no salva a todos, ¿verdad? No es porque yo quiero que me salve, ¿verdad? Hay una condición. Y quien salva es la palabra que es la que me coloca. Muchos han hecho la oración y estamos diciendo constantemente y avisamos porque no sabemos quién está en línea y quién está escuchando. Y a algunos todavía les suena chiribita si no entienden esto. Caminan por el camino angosto. El camino ancho no es donde van los que no creen en Dios. No, el camino ancho es un camino en el que, oh, wow, creo en Dios, pero es muy amplio. Puedo dirigirme como quiera, a la derecha, a la izquierda, hacer lo que yo quiera y pretenda. Pero es que ese camino no llega al cielo. Ese camino no lleva a la salvación. La entrada es súper grande. Y hay un cartel arriba que pone al cielo. Pero según llegas, entras. No ahora, ya después, bueno, cuando te mueres, a otro sitio peor. Amén. Vamos a intentar evitar palabras que ofendan para que si revisan el vídeo los amigos de TikTok, que no lo hacen, que simplemente ahí hay alguien que está denunciando y le hacen caso. Ya te hemos encomendado, si estás por ahí, te hemos encomendado a Dios, a Jesucristo, para que te haga pagar por las obras que haces. Amén. Entonces, apóstol escogido conforme a la fe de los escogidos de Dios, la fe que no es una fe nuestra, es una fe de Dios. Vemos, hoy estaba preparando, sigo preparando el programa de Juan, es bastante extenso y quiero tenerlo preparado para cuando empecemos, que todavía nos faltan unos meses, porque, porque tenemos Tito, que acabo de empezar, tenemos Filemón y tenemos Judas. Esas tres cartas, ¿vale? Todavía nos quedan. Yo me imagino que con 2 meses o un poco menos terminamos. Y empezaremos con Juan. Y hoy estaba, lo hago porque de aquí a que llegue se nos ha olvidado hoy. Estaba Jesús marchaba es Juan 4. Jesús marchaba de Jerusalén después de haber estado en la Pascua y haber hecho muchos milagros y maravillas. Marchaba otra vez dirección a Galilea y tenía que pasar por Samaria y pasó por Samaria. Nos relata el encuentro con la mujer samaritana, los días, se queda unos días con ellos, con los que creen, y entonces sale de ahí y va en dirección a Galilea. Y antes de llegar a Galilea, Juan menciona, dice, es cierto esto que dice que ningún profeta es honrado en su propia tierra. Hay algunos que creen que Jesús, la tierra de Jesús, era Jerusalén y que por eso dice esta frase, pero en realidad la tierra natal, donde él lo dice en otros evangelios, es donde él crece, la juventud, o sea, la infancia, es Nazaret. Y Nazaret pertenece a Galilea, al donde está dirigiéndose. En esta ocasión no va a llegar a Nazaret, va a Canaán, donde hizo los milagros
¿verdad? Del convertir el agua en vino. Entonces dice eso, ¿no? Dice, no es... en realidad lo que está mostrando es que no hay fe, ¿verdad? Hay muy poca fe. Y entonces ahí, llegando a Canaán, llega un oficial de la Guardia del Rey. Podría ser, si era oficial de la Guardia del Rey, es probable que este era judío, ¿no? No era gentil, no era el otro que menciona, que dice, no hace falta que vengas a mi casa. No, este había viajado desde Capernaum hasta Canaán porque había escuchado de que Jesús estaba allí y este hombre era un noble, porque era el jefe de la guardia, o sea, era un noble, pero tenía un hijo gravemente enfermo, muriendo. 30 kilómetros dista, Capernaum de Canaán, y él coge su caballo y llega y se encuentra con Jesús. Jesús, claro, él es un oficial, está acostumbrado a dar órdenes y a que le respeten y a que, Jesús, vente conmigo a mi casa, que mi hijo está enfermo, antes de que muera. Y Jesús lo digo así de memoria, es probable que, pero dice, es que si no veis milagros y prodigios, le dice, la palabra de Dios, le dice, si no veis milagros y prodigios, no creeréis. Le dice a él. Y él está aquí diciendo, mira, di lo que quiera Jesús, como la mujer cananea. Di lo que quiera Jesús. Yo he venido aquí a por ti. Tú haces milagros, tú sanas personas, tú te vas a venir conmigo. No le obliga, ¿verdad? No le pone la pistola. No. Dice, ven conmigo. No, se olvida, no quiere ni discutir con él lo que acaba de oír. Si no ves milagros y prodigios, no ves. Ven conmigo. Entonces ahí dice Jesús, ve, tu hijo vive. Este es el problema de la fe humana y la fe de Cristo. Porque nada más decirle, ve, tu hijo vive, en la palabra dice, y creyó. Fijaros hasta qué punto creyó, que no se fue inmediatamente a Capernaum. Pasó la noche tranquilamente y al día siguiente, ¡fiu! Porque cuando llega dice, ¿cuándo fue? Ayer, el día anterior. Él hubiera podido llegar en el mismo día. Ayer, en el día anterior, con lo cual él creyó y dijo, wow, mi hijo vive. Él creyó. Esta es la diferencia y lo que quiero es que veáis la diferencia. Quien está en Cristo puede ver la diferencia de la fe humana y del don de fe. La fe humana se mueve por necesidad. Necesito creer. Mira, este hombre, si en vez de decirle, oye, se ha venido Jesús, que está haciendo milagros y puede sanar a tu hijo y librarle de la muerte, le dicen, oye, hay una pitonisa en el pueblo ese que resucita muertos y que cura enfermos. También va. Su fe no está puesta en Jesucristo. Su fe está puesta en quién puede ayudarle en su necesidad para su problema. Y mira, yo no sé tú, pero yo llegué a Cristo. La dirección que me hizo no salvar, que esto es el problema. La dirección de empezar a considerar y empezar a acercarme a la palabra fue por una necesidad. Yo ya no sabía qué hacer. Yo estaba desesperado, la empresa que yo trabajaba se iba para abajo, vivía en casa de mis padres, mi madre estaba presionando a mi mujer estaba pensando en separarse y yo no tenía nadie que echarle mano y hasta iba a la iglesia a encenderle velas. Ya no sabía qué hacer. Y cuando me dicen, hey, Jesucristo quiere cenar contigo. Una tontería, porque estaba en el contexto de iglesia, ¿verdad? Pero esa palabra a mí me dijo, ¿qué? ¿Que Dios está interesado en ayudarme?
pues yo necesito que me ayude. Esa es mi fe. Esa no es la fe de Cristo. Esa es mi fe que está puesta en que Cristo, Dios, me puede ayudar. Luego sí, luego recibes, ay, mira Jesucristo, porque te enseña. Uno llega a Cristo sin saber por qué la muerte de Jesucristo, por qué en la cruz, por qué le mataron. Todo eso lo aprendes en la iglesia. Pero tú te acercas a Dios ni por el perdón de pecados. A la gente no le importa los pecados porque han nacido en esa condición, no pueden salir de esa condición. Sí, están arrepentidos, constantemente se arrepienten, tienen remordimiento de las cosas que hacen mal, pero les gusta hacerlas. Entonces, la fe que yo tengo es mi fe que me lleva a Cristo. ¿Para qué? Para satisfacer mi necesidad. Esto es lo que le pasa a este hombre. Mira, baja. Si bajas, vas a sanar a mi hijo. Él no estaba diciendo, como el otro, di una palabra y mi hijo sanará. No, por eso el otro le dice, vaya fe que tiene este. No he visto tanta fe, pero sigue siendo fe humana. Tiene mucha fe. Tiene fe en Cristo de quién es. Al saber quién es, está en una posición correcta para ser alcanzado y depositar la fe. Mira, hasta ahí no entraba el Espíritu Santo en las personas, no daba la gracia. La gracia es a través de la muerte de Jesucristo en la cruz y la resurrección, que confirma que fue válida. Entonces cuando dice, uy, cuánta fe, está hablando de esa fe nuestra. Ay, mi fe actúa, ¿verdad? Tengo fe de que me va a tocar la lotería y se gastan todo el dinero en la lotería y no les toca. Tenían fe. Tengo fe en mi religión. Tengo fe en mí. Tengo fe en que el pastor no me va a abandonar. Esta es la fe nuestra, pero esa fe es variable y va en posición de el viento según sopla. Entonces él dice que cree esa fe. O sea, va diciendo, si viene Jesús a casa, mi hijo puede sanar. Y de repente le dice Jesús, si no crees, ya no ves. Ve, tu hijo vive. Y ahí cree. Esta es la fe, el don que habla en Efesios. Ahora, el don se enfrenta a tu fe. Es como si hubiera dos sustancias de fe. Está el don de fe, la fe que ha puesto, que es de Dios y que tú no sabes por qué crees. ¿Crees? Ah, yo he sentido eso muchas veces y ahora lo siento muchas más. Ahora vivo con esa fe, ya no le hago caso a la otra, porque la otra me lleva y me manipula. Ahora yo hago caso a esa fe que es rotunda. Y cuento el testimonio, lo contaré luego el día también que tenemos, pero como va a distar mucho, pues no importa. Yo estaba en una campaña de no sé qué Cerulo, se llama, no sé qué Cerulo, es un nombre, es un americano, yo no sé qué es, bueno, habla inglés, porque no habla español, pero, o sí habla español, no me acuerdo, ya ni me acuerdo, pero hace mucho tiempo. Y era una campaña de milagros en una plaza de toros. Había nacido mi hijo, el mediano, y tenía un problema que no voy a decir porque le da mucha vergüenza que lo diga, pero era un problema que le tenían que operar. Bueno, estaba mi suegra, la que estudiaba con ella aquí, estaba mi suegra con nosotros y fue mi mujer. A mí estas cosas no me gustan mucho porque hay mucho rollo, mucho ambiente. Teníamos a Luis que también era pequeño, el bebé. Pero bueno, yo digo, bueno, ¿queréis ir? Vamos. Quería que mi suegra viera ese ambiente y fuimos a la Plaza de Toros, nos perdimos, no queríamos que llegara y ya casi discutiendo porque no llegábamos a esa Plaza de Toros. Al final llegamos y llegamos allí. Llovió, hubo como que parecía milagros y cosas, hay un ambiente raro porque había gente comiéndose bocadillos, era un día de fiesta, pero bueno. Y ahí estaban orando y estaban diciendo, ¿quién tiene problemas de corazón? Que levante la mano, vamos a orar por ellos.
pues sobraban y daban testimonio. ¿Quién tiene problemas de vista? ¿Quién tiene problemas de...? ¿Quién va en silla de ruedas? Y todo esto lo típico de estas campañas de verano. Llevábamos ya un buen tiempo, los niños estaban ya cansados, mi suegra estaba cansada y Emilia dice, vamos, mira, vámonos. No decían nunca el problema que tenía mi hijo para poder orar por él. Bueno, la historia es que dije, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos. Y ¿sabéis eso de que cuál es la eternidad? Las mujeres despidiéndose, pues esto es lo que pasa, ¿no? Que mi mujer se encontró con gente de la iglesia allí y se empezó a despedir. Y como las despedidas o con los encuentros de ellos duran muchísimo, yo lo sé, pues yo cogía a mi hijo en brazos, porque todavía estaba todavía con pañales y no andaba, y me lo llevé hacia adelante, porque antes estábamos en las gradas, pero luego me lo llevé hacia adelante. No he puesto los comentarios, voy a poner los comentarios, perdón, se me olvidó. Y lo llevé hacia adelante, y cuando yo estaba delante, el cirulo este, dijo, vamos a orar por toda inflamación. El problema que tenía era una inflamación. Esto sí, esto es lo que tiene mi hijo. Ponga la mano ahí donde tenga la inflamación. Y yo fui, coloqué la mano, que era debajo del pañal, pero lo puse en el pañal. Digo, la inflamación, oremos. Y yo oro, y yo oro. Y no sé por qué yo siento esta fe que os estoy diciendo que llega como la de este hombre, que mi hijo ha sanado. Pero no tengo confirmación, estoy como este hombre, ¿no? Bueno, vale, yo lo creo. Ahora tengo que llegar y verlo. Y entre que yo lo creo y lo veo, hay la lucha de la fe real, el convencimiento. Dice, ¿qué es la fe? La certeza. Y uno quiere tener certeza a veces y no la consigue. Pero cuando uno tiene la certeza, es muy extraño. Yo lo percibí ahí y ahora vivo con esa fe. Digo, ahora vivo con esa fe. Pero en eso fue como un adelanto de lo que era la fe de él. Digo, iba con la certeza, pero estaba la lucha, estaba mi fe. ¿Y si no? ¿Y si te equivocas? Bueno, pues íbamos en el coche, ya dirección a casa. Yo no había dicho nada a mi mujer porque tenía esa duda, esta lucha, ¿verdad? La certeza de que había sido sanado, pero por otro lado, y mi mujer en el camino a casa dice, vaya tontería, mira, hemos venido aquí para nada, porque encima no hemos podido ni orar por el niño. Y entonces yo ahí dije, Dios, mientras que tú estabas hablando, han dicho esto y se ora por los niños. Y el niño está sano. Yo dije de una forma natural, pero dentro de mí estaba, ¿pero qué estás diciendo? Si no estás sano, has metido la pata. Y a mí, en mí había una convicción. Yo siempre tengo, esa es la sustancia de la fe. Por eso digo que no es mi fe, es algo que viene exterior, que produce esa fe. Yo sabía, mi mujer se cayó, mi suegra se cayó, nadie dijo nada hasta que llegué a casa. Yo sabía lo que iba a pasar en casa. Yo sabía que en cuanto llegara a casa al niño le iban a quitar los pañales y iban a mirar. Y efectivamente, llegó a casa, le quitaron los pañales, miraron y aquello seguía inflamado. ¿No has dicho que ha sido sanado? Y en mí había las dos fes, la certeza de que estaba sanado, aunque no se veía, y la duda de que qué estaba pasando con esa certeza. Y volví a decir, el niño está sano. No, no fue sano por mi fe. Yo no tengo fe para sanar. Él estaba sano por Cristo, que es el que sana. Y Él me dio a mí la sustancia de la fe para que yo pudiera participar de eso y de esa diferencia, que ahora entiendo, una vez nacido de nuevo. 2 días después,
mi hijo tenía que ir para preparar para la operación. Y fue. Y nada más llegar allí, el médico lo... Y dijo, ¿qué es lo que le pasa a este niño? No, que venimos a preparar la operación para esto. Al niño no le pasa nada. Ahí mi mujer creyó. ¿Veis? Jesús le estaba diciendo a este hombre, tenéis que ver para creer. Ahora, ¿qué está diciendo? Está diciendo que las señales hacen creer a quién. A la fe propia. Dice que cuando llegó, ¿verdad? Y le preguntó, ¿cuándo fue? A la misma hora que dijo la palabra, ¿no? Ah, y dice, y creyó él y su familia. No había creído ya. ¿Por qué otra vez vuelve a creer? Porque en el camino él estaba enfrentando la realidad, la fe puesta por el Señor de su palabra. No es cualquier cosa, ¿eh? Nosotros la vemos en la palabra, pero él, ese hombre, fue receptor de la misma palabra directa del Dios creador de este mundo. Él le dijo, ve, tu hijo está sano. Y esa palabra sanó a su hijo. No fue porque él creyó, no fue porque, ay, se esforzó a creer. No, si él no creía, él necesitaba que Jesús bajara a sanarlo. Entonces, hay una diferencia. Tú te mueves por la fe humana. Bueno, ahora necesitas que Cristo te rescate, te saque y te lleve y a través del Espíritu Santo te ponga la fe que no es de nosotros, que es de Él, porque es un don, algo dado por Dios. ¿Por qué crees que eres salvo? Mi corazón, mi mente todos los días me la juega y me está diciendo, tú eres un pecador, tú no eres salvo, pero hay algo en mí que lo repite la palabra, porque no es algo que está dentro de mí, también es externo, está en la palabra, que dice que soy salvo. No es porque yo tenga fe, por eso quien anda salvo con esta fe, hoy es salvo, mañana no. Y tiene que otra vez volver a hacer oración y volver a hacerlo. No, el don, Dios. Y espérate, esto no es algo que Dios lo dé con medida. Esto Dios está deseando, Jesús está deseando dártelo, si aún no estás. Pero no a través de escuchar al pastor, no a través de escucharme a mí, no a través de orar, no a través de ayunar, no a través de diezmar, no a través de hacer obras, no a través de ir a la iglesia, a través de la palabra. Por eso Pablo le dice a Tito, ¿verdad? Le dice a Tito, y lo vamos a ir viendo, que su fuerza, su fortaleza, su vigor, su ministerio, todo está en la palabra, en la base de la palabra. Amén. Dice, en la esperanza de la vida eterna, ¿cómo uno puede tener esperanza en vida eterna si no sabe si tiene vida eterna? Si duda, no sé, llegaré, no llegaré. Yo dudaba, yo siempre. Me contaron una historia de pequeño que había un niño que por la noche tenía un pecado y que fue corriendo a pedir perdón y estaban todas las iglesias cerradas y esa noche murió y fue al infierno. Yo no sé quién me contó esa historia, pero el daño que me hizo. Porque yo todas las noches cuando me iba a la cama tenía un miedo tremendo. Dice, ay, si me muero y no me he arrepentido. Y ese miedo aún me quedaba, aún siendo salvo. Porque yo no sabía, porque mi salvación dependía de mi arrepentimiento. Luego yo dije, eso no es una obra, eso no depende de mí. Cuando ya entendí, pero mientras que yo me dejaba guiar por esto que me estaban enseñando y que había abierto mi confianza y que eran mis guías espirituales, sí. Fíjate de los guías espirituales, hay muchas sectas, ¿eh?
Yo decía, Señor, ¿valdrá la oración? Perdona mis pecados sin darme cuenta, sin haberme arrepentido independientemente de cada una de esas acciones. Si me muero y me di cuenta, podré arrepentirme, me imagino. Pero ¿y si es una muerte súbita? Imagínate todos estos que están muriendo ahora que hacen así. Y no me da tiempo a arrepentirme. Y eso no me dejaba vivir. No me dejaba dormir. Era salvo y andaba ahí todas las noches. Ya. Hay verdad en la palabra. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tú sabes lo de los siglos. Hay distintos siglos, ¿verdad? Ahora estamos en un siglo, pero no a nivel carios de tiempo humano, como marcamos los siglos. No. Este siglo se acaba en Armagedón. Ahí empieza, por eso es milenio. A lo mejor no dura más, es más de 1000 años. No tenemos la certeza de que sean 1000 años, porque para Dios un día es como 1000 años. No sabemos cuántos serán ese tiempo, ¿verdad? Que reinando Cristo en la tierra y siendo la iglesia rey de reyes con él reinando, lo que esperaban los judíos en la época de Jesús, que hiciera Jesús, ¿no? No sabemos, pero es el otro siglo. Entonces, aquí no está diciendo el principio del siglo, es decir, aquí, en el principio, antes, ahí viene y me da la esperanza y la vida eterna. Ahí, no, de los siglos, y no especifica cuántos siglos. Quiere decir que la salvación está antes de la fundación del mundo. Fíjate si es segura. Y si te puedes tener confianza en ella. ¿Amén? Y debido a su tiempo manifestó su palabra, ¿verdad? Que ahora la tenemos impresa. La puedes también escuchar, ¿eh? Ahí en audio. No de boca de él, pero como si lo fuera, porque está en real. Y actúa de forma que su palabra, es como si la palabra tuviera entre medias un filtro que distorsionara a los que están fuera, no la escuchan. Solo pueden entenderla. Están haciendo cosas en el live. Solo pueden entenderla quien han nacido de nuevo a través de que Cristo los ha alcanzado y los ha llevado así y han recibido el Espíritu Santo. Viendo no ven, creen que ven, pero no ven. Oyendo no oyen. ¿Ven? Bueno, un principio bonito, ¿verdad? Tito, verdadero hijo. ¿Tú qué eres? A lo mejor tú dices, yo no tengo ministerio. Mentira. Bueno, si no estás en Cristo, todavía estás en el proceso, la palabra. No te preocupes, bueno, sí preocúpate para ir a la palabra y ser lo antes posible rescatado por Cristo. Imagínate, te lo voy a poner de esta forma, a ver si lo entiendes. Para entrar en un evento, a un teatro, necesitas ir perfectamente vestido de una forma en la que tú no puedes, porque están exigiendo demasiado y tú no tienes las posibilidades ni las formas para poder ir vestidos como están indicando para entrar a ese teatro. Estás invitado, pero tienes que ir vestido. En la Biblia, el vestido es la justicia, ¿ok? Por esto hay muchas historias. La parra, la hoja que se colocó Adán y Eva, era el primer vestido, ¿verdad? Fue la primera obra que hizo el humano, ¿verdad? El primer vestido que hizo el humano para guardar su vergüenza. Después vino la segunda vestido que fue las
las pieles de animales que Dios les proveyó para que no se les cayera la hoja y pudieran tranquilamente educar y avanzar en el propósito de crear los seres humanos que iban a ser alcanzados para entrar al cuerpo de Cristo. Amén. Hay una historia, por ejemplo, de que hay uno que estaba en unas bodas y no tenía el vestido de boda. Es raro porque normalmente las personas que habían sido alcanzadas para esa boda eran de los caminos, de los pobres, los que no, y estaban vestidos de bodas, pero este no. Entonces está haciendo referencia a que los que entraron les dejaron el vestido, les dejaron el traje para poder entrar. Este entró con su propio vestido porque pensaba que era digno con su propio vestido y dice, ¿y tú qué haces aquí sin estar vestido de bodas? Y fue muy lejos, le echaron fuera de la boda. Tienes que ir de una manera definida que es que ni sabes cómo es esa manera definida. Digo, ¿y cómo será esto? ¿Qué significará esto que tengo que llevar? Que si no, no voy a poder entrar. Y lo intentas de muchas formas, en tu imaginación, buscando en San Google, y lo intentas, y siempre que vas a la puerta para entrar al espectáculo, no, usted no viene vestido en la condición que tiene que venir para entrar al teatro. Entonces, de repente alguien te dice, oyes, ¿sabe que conozco a un modista, a un sastre, que prepara los vestidos para este evento? ¿Por qué no vas? Pues tú vas al sastre y le dices, mira, quiero ir a ese evento, prepárame. Y el sastre hace el vestido y te lo pone. Y entonces puedes entrar al evento tranquilamente. ¿Quién es este sastre? La palabra. ¿Tú quieres entrar a vida eterna? ¿Quieres entrar por la puerta estrecha? No puedes tú. Necesitas que la palabra te prepare. Ay, cuando sé, no te preocupes, lo vas a saber. Porque cuando sientas el gozo de la palabra, cuando entiendas la palabra, cuando comprendas que no es por ti, que todo es por Él, cuando veas su misericordia, cuando veas cómo es tu naturaleza en tu corazón, cuando veas que te arrepientes de cómo eres y que sientes un pesar de todo lo que has hecho, entonces vas a darte cuenta de que el sastre ha hecho el traje y ya estás dentro, viendo el teatro. Bueno, puede ser así. Lo que quiero decir es que no te desesperes tú por querer, porque no es por querer tú, no es por hacer tú, es por, es por. Amén. Bendiciones, hermana Diana. Bueno, voy a parar la grabación para el Facebook.